Nunca imaginé que la última vez que vería a mi padre sería dentro de un ataúd, y aún menos que llegaría a su funeral sin ser invitado. No me avisaron, no me llamaron, no me incluyeron. Lo supe por un mensaje breve, casi frío, que me mandó un primo lejano desde San Diego. Tu papá murió. El velorio es el viernes. No creo que debas venir. Y aún así fui, porque algo en mí necesitaba cerrar esa historia. Necesitaba mirar a ese hombre una última vez y preguntarle, aunque sea en silencio, ¿por qué? Crucé 3 estados en autobús. Dormí mal, con la cabeza apoyada contra la ventana sucia del vehículo, sintiendo que cada kilómetro me alejaba más de cualquier certeza y me acercaba a una verdad que, en el fondo, ya sospechaba. Al llegar, el cielo estaba gris. No llovía, pero el aire olía a tierra mojada, como si el cielo hubiera llorado antes de mi llegada. El funeral era en una casa modesta en las afueras de Phoenix, la casa donde crecimos, donde jugábamos en el patio trasero y mi mamá nos llamaba a cenar gritando desde la cocina. El lugar parecía más chico de lo que recordaba, más ajeno. Había autos estacionados en la vereda, muchos, todos conocidos, pero ninguno con mi nombre en la lista de bienvenidas. Me acerqué por la acera con paso firme, pero con el pecho apretado. Mis zapatos pisaban lento, con el mismo respeto con el que se entra a una iglesia. Al llegar a la puerta, nadie me abrazó. Nadie me dijo, lo siento. Mi hermana menor fue la primera en verme. Se quedó congelada, como si viera a un fantasma. Su rostro se transformó en una mezcla extraña de dolor, enojo y miedo. ¿Qué haces aquí?, me dijo sin siquiera un hola. No deberías haber venido. La sala estaba llena de gente, parientes, vecinos, viejos conocidos, todos vestidos de negro, todos fingiendo tristeza, o tal vez sintiéndola de verdad. No lo sé. Lo que sí sé es que en cuanto puse un pie dentro, el ambiente cambió. El murmullo bajó de volumen. Algunas miradas se desviaron, otras se clavaron en mí como cuchillos. Todos sabían algo que yo no. En el centro de la sala, el ataúd estaba abierto. Mi padre, pálido y rígido, vestido con su traje gris favorito, descansaba con las manos cruzadas sobre el pecho. Me acerqué sin decir una palabra. Cada paso que daba me pesaba más que el anterior. No lloré. No podía. Tenía el alma seca. Pero sí sentí una punzada en el estómago, como si alguien me apretara por dentro con un puño de hierro. Me detuve frente al féretro y lo miré. Ese rostro que tantas veces vi enojado, severo, ausente. Ese mismo rostro ahora parecía en paz. Irónico. Justo ahora, cuando ya no podía responderme nada, no podía gritarme, no podía juzgarme, pero tampoco podía explicarme por qué me odiaba tanto. Detrás de mí, escuché un sollozo ahogado. Me giré lentamente y vi a mi hermana, la del medio, sosteniendo un sobre amarillo entre las manos. Lloraba, no con lágrimas de tristeza, sino de algo más oscuro. Era un llanto de culpa, de angustia. Me acerqué a ella. Apenas levantó la mirada. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella no respondió, solo me extendió el sobre con las manos temblorosas. Lo tomé con cuidado, como si contuviera dinamita. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi padre. Mi corazón se aceleró. Mis dedos dudaron antes de abrirlo. Dentro había una carta, un documento oficial, y en la primera línea leí algo que me dejó sin aliento. A las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Yo, Roberto Méndez, declaro que mi hijo, Miguel Méndez, no es ciudadano americano. Solicito formalmente que no reciba ningún beneficio migratorio ni hereditario asociado a mi nombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Levanté la mirada, buscando algún indicio de que esto era una broma de mal gusto, pero nadie decía nada. Todos lo sabían. Todos lo habían leído. Todos, menos yo. ¿Por qué hizo esto?, pregunté, pero mi voz no salió. Fue un susurro, casi inaudible. Mi hermana bajó la cabeza. No podía sostener mi mirada. Lo mandó una semana antes de morir, dijo. Estaba enfermo, amargado. Dijo que era lo correcto. Lo correcto.
Me negaba la herencia, la familia, el apellido, todo. Incluso muerto, mi padre seguía controlando mi vida desde la tumba. Mis piernas flaquearon. Tuve que sentarme. El silencio en la sala era ensordecedor. Solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado y el golpeteo tenue de un reloj de pared. Empecé a leer el resto del documento. Palabras duras, frases crueles, acusaciones veladas y una sentencia final. Miguel no representa los valores de esta familia. Nunca se integró. Nunca fue como los demás. No es uno de los nuestros. San no es uno de los nuestros. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto que me haya dicho en vida, porque confirmaba lo que siempre sentí en el fondo, que yo era el diferente, el indeseado, el extraño dentro de la casa, el error que nunca fue corregido. Recordé las veces que mi padre me dejaba fuera de las conversaciones, que me llamaba por mi segundo nombre, que evitaba presentarme a sus amigos. Recordé cuando tenía 14 años y me preguntó si de verdad pensaba quedarme en este país sin papeles, como si fuera una vergüenza para él. Y yo, con la inocencia de un niño, le respondí: «Pero tú también viniste así, ¿no?». Su bofetada esa noche me ardió más en el alma que en la cara. Ahora entendía por qué. Había algo en mí que lo avergonzaba. Algo que, tal vez, ni siquiera tenía que ver conmigo. Tal vez era su propio reflejo. Tal vez me veía y recordaba su propia debilidad, su pasado indocumentado, sus errores, y en vez de sanarlo, me culpó. Sentado ahí, rodeado de mi propia sangre, me sentí más solo que nunca. Ni siquiera en los años que viví escondido, trabajando en cocinas de mala muerte, comiendo arroz con huevo durante semanas, me sentí tan invisible como en ese momento. Y sin embargo, no me levanté, no me fui. Me quedé ahí, mirando fijamente la carta que lo decía todo sin decir nada, porque sabía que ese papel era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no terminaría con el entierro. Sabía que lo peor todavía no había llegado. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta a ti que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te rechazó solo por ser diferente? ¿Por no encajar? ¿Por no tener los papeles, el apellido, la historia correcta? Si sí, escribe en los comentarios: «Mi sangre no define mi valor. Tu voz importa». Y tu comentario puede darle fuerza a otra persona que también ha sido herida por aquellos que debieron cuidarla. Vamos a continuar desde aquí, porque lo que descubrí después del entierro fue todavía más desgarrador. Tomé el sobre entre mis manos como si quemara. El papel temblaba con mis dedos, y no por el peso físico, sino por el peso simbólico que ya sentía caer sobre mis hombros. No era solo una carta, era un veredicto, un castigo final dictado por un hombre que ya no respiraba, pero que aún podía herirme desde el más allá. Cada palabra escrita por él tenía filo. Cada frase estaba cargada con el veneno de una historia familiar mal cerrada. Las primeras líneas confirmaban lo que más temía. Mi padre había firmado un documento dirigido a las autoridades migratorias en el que declaraba que yo no debía recibir ninguna parte de la herencia familiar, ni el terreno en Sonora que tanto cuidaba, ni los ahorros que tenía en el banco, ni siquiera una fotografía vieja de cuando todavía me llamaba hijo sin muecas en la cara. En ese papel no solo me desheredaba, me borraba, y no lo hizo por desconocimiento. No fue un error legal. No fue un impulso de último momento. Estaba todo escrito con precisión. La dirección exacta donde vivía, mi número de identificación antiguo, la fecha en que llegué a Estados Unidos. Cada detalle estaba ahí como evidencia, como si lo hubiera preparado con tiempo, consultado con un abogado, como si se hubiera sentado a escribirlo en calma, con la determinación de alguien que quiere hacer daño, pero necesita que parezca justicia. La peor parte era que no había motivos claros. No decía que yo lo había ofendido, no explicaba una traición, ni mencionaba una deuda o un abandono. Solo afirmaba, con frialdad, que no era uno de los nuestros, que nunca lo fui. Seguí leyendo. Había más. El documento terminaba con una frase sellada a mano. Su firma,
y al lado, algo escrito con pluma azul. Una nota adicional, no parte del documento oficial, un añadido personal que heló mi sangre. Decía que Miguel reciba lo que merece. Nada. Él eligió otro camino, que lo siga hasta el final. Mi respiración se volvió pesada. Me puse de pie. Sentía el corazón martillando en el pecho como si quisiera escapar de ahí. Miré a mi hermana, todavía con lágrimas en los ojos, y por primera vez en años vi miedo en su rostro. Un miedo que no era por mí, sino por lo que esa carta significaba, por lo que ya estaba en movimiento. Pregunté cómo llegó esa carta a sus manos. Me dijo que el abogado de papá la entregó justo después del fallecimiento, que estaba dentro de una caja de madera con documentos personales, que mi nombre estaba en un sobre separado. Ella lo leyó por curiosidad. No sabía qué hacer con eso. ¿Y mamá? No lo sabe. O al menos eso dice. Tragué saliva. Todo el aire en esa casa me parecía denso, como si respirara dentro de una habitación cerrada durante años. Quise salir, caminar, pero no podía. No sin enfrentar primero al cuerpo que yacía en el centro de todo ese caos. Volví al ataúd. Lo miré otra vez, no para despedirme, sino para buscar alguna respuesta en su rostro. Pero no había nada, ni una arruga de arrepentimiento, ni un gesto escondido de dolor. Solo la paz plástica del maquillaje mortuorio. Un recuerdo se instaló en mi mente sin que pudiera evitarlo. Tenía 17 años. Había llegado tarde a casa después de trabajar limpiando pisos en un supermercado. No tenía papeles, así que solo podía tomar lo que hubiera. Esa noche él me estaba esperando en la sala. Me preguntó si pensaba quedarme mucho tiempo más en esa casa. Me lo dijo sin levantar la voz, como si simplemente hiciera una observación. Me preguntó si pensaba que por trabajar un poco ya tenía derecho a ser parte de algo. Y remató: los Méndez no necesitamos limosneros. Nunca me lo había dicho tan directo. Hasta esa noche. Esa noche entendí que para él yo era un huésped incómodo. No un hijo. No alguien que se esforzaba por encajar. Solo una presencia que le recordaba una historia que nunca aceptó. Y ahora, en su último acto de poder, decidió confirmar esa narrativa, hacerla legal, que quedara por escrito para que el mundo supiera que no me consideraba uno de ellos. Mi hermana intentó justificarlo. Dijo que en los últimos meses estaba más cerrado, más amargo, que hablaba solo del pasado y que decía que todo lo que había construido se estaba perdiendo, que tenía miedo de que su apellido desapareciera, miedo de que la gente pensara que había fallado. Le pregunté si él alguna vez dijo por qué exactamente quería que yo no recibiera nada. No me supo responder. Solo repetía que no estaba bien, que estaba confundido. Pero yo sabía que no era confusión, era convicción. Quise romper la carta en 1000 pedazos, pero no lo hice, porque algo en mí intuía que ese papel, por más cruel que fuera, iba a ser necesario más adelante. Lo guardé en mi chaqueta, lo doblé cuidadosamente y me prometí que cada palabra escrita ahí sería usada para entender, para defenderme si era necesario. Salí de la sala con paso rápido. Necesitaba aire. El cielo seguía gris. Un viento suave agitaba las ramas de los árboles del vecindario. Me senté en las escaleras de entrada y apoyé la cabeza entre las manos. Quise llorar, pero no pude. Ya había llorado por él demasiadas veces. Alguien se sentó a mi lado. Era mi prima Marisol. Me ofreció una botella de agua y me miró sin hablar. Nos quedamos así, en silencio, por unos minutos, hasta que ella dijo: «Siempre fuiste el que más lo cuidó cuando se enfermó». No respondí, porque era verdad. Fui yo quien lo acompañó al hospital cuando empezó a olvidar las cosas. Fui yo quien hablaba con sus doctores por teléfono, quien le traducía recetas, quien enviaba dinero cada vez que había una emergencia. Y ahora, él decía que no merecía nada, ni siquiera una línea en su testamento. Mi prima siguió hablando. Me contó que en una conversación, semanas antes de morir, él había dicho que no quería que sus errores pasaran a la siguiente generación, que necesitaba cerrar ciclos. Me pregunté si cerrar ciclos para él significaba borrarme por completo.
Marisol me apretó el brazo y sin mirarme, dijo, él tenía miedo de ti, de lo que representabas, de que tú sí tuvieras el valor que él nunca tuvo. Sus palabras me golpearon más que todo lo anterior, porque sabía que había algo de verdad en eso. Yo nunca me escondí, nunca negué lo que era, nunca mentí sobre cómo vivía. Tal vez por eso él me rechazó, porque yo vivía con la verdad que él ocultaba. Respiré hondo. Sentía que todo dentro de mí se quebraba en pedazos pequeños, pero al mismo tiempo, algo se estaba acomodando, como si finalmente entendiera el origen de la herida que cargaba desde niño. Y mientras pensaba todo eso, un pensamiento me interrumpió como un relámpago. Si él envió esa carta a inmigración, ¿qué tanto sabían ya de mí? ¿Era solo una amenaza póstuma o realmente había activado algo legal? Me levanté de golpe. Tenía que averiguarlo. Tenía que saber si esa carta era solo un golpe emocional o si también era una trampa que me esperaba más adelante. Porque cuando la familia decide destruirte, no siempre se conforma con verte triste. A veces quiere verte hundido por completo. Quiero que me dejes un comentario si alguna vez sentiste que alguien que amabas planeó algo a tus espaldas. Escribe en los comentarios la frase que mejor describe ese dolor. Algunos ya dejaron «Mi sangre no define mi valor» en la parte anterior. Ahora dime, ¿tú qué escribirías si nadie más pudiera escucharte? Volví a entrar a la casa como si estuviera entrando a una escena congelada en el tiempo. El ambiente seguía denso, cargado de miradas que evitaban la mía, de murmullos apagados por respeto o por hipocresía. Me detuve en un rincón del comedor, ese mismo donde solíamos almorzar los domingos cuando mi madre insistía en que todos estuviéramos presentes. Ese mismo lugar donde mi padre se sentaba en la cabecera con su silencio pesado, evaluando todo sin decir mucho. Desde donde estaba podía ver el ataúd abierto y la expresión vacía en el rostro de mi padre. Intenté recordar la última vez que tuvimos una conversación real, no un intercambio de palabras vacías, sino una conversación honesta, de esas donde se abren las cicatrices. Pero no pude. Me di cuenta con un nudo en la garganta que hacía más de 10 años no compartíamos un momento sincero. Lo más cercano fue una llamada en 2012 cuando me preguntó si necesitaba algo. Pensé que se refería a ayuda, pero luego aclaró que lo decía por si quería vender la camioneta que me había prestado años antes. Empecé a recordar, una a una. Las memorias llegaban como tormentas pequeñas que arrastraban más de lo que parecían. Cuando tenía 6 años, mi padre solía llegar del trabajo y me cargaba en sus brazos, aunque estuviera cubierto de sudor. Me sentaba en sus piernas y me decía que un día íbamos a tener un rancho grande, con caballos y gallinas, y que yo sería el encargado de todo. Me hacía sentir parte de un plan, me hacía sentir suyo, pero algo cambió cuando tenía alrededor de 11 años. Un día, sin explicación, dejó de invitarme a salir con él los fines de semana. Ya no quería que lo acompañara al taller, ni al mercado, ni a visitar a sus amigos. Si preguntaba, me decía que tenía que ir solo, porque eran cosas de hombres. Pero yo también era un niño que lo admiraba, que lo buscaba. Con el tiempo, sus silencios se volvieron más largos, sus respuestas más cortantes. Me hablaba solo para corregirme, para criticarme, para señalarme lo que hacía mal. Nunca supe por qué. A veces lo veía mirar a mis hermanos con orgullo, con una sonrisa ligera, y luego me miraba a mí con ese rostro duro, como si estuviera evaluando algo que no encajaba. A los 14 años, empecé a trabajar limpiando mesas en una taquería. Usaba parte del dinero para ayudar en casa, y el resto lo guardaba para comprarme mis propios útiles escolares. Cuando le conté a mi padre, no me felicitó. Solo me dijo que no hiciera el ridículo creyendo que así iba a comprar su respeto. Esa frase me acompañó por años. Me la repetía en la cabeza cada vez que lograba algo y no podía compartirlo con él. Cuando terminé el high school con honores, no vino a la ceremonia. Dijo que no era gran cosa, que eso era lo mínimo que debía hacer.
Cuando conseguí mi primer trabajo formal en un restaurante, ni siquiera preguntó cómo me iba. Y cuando ahorré lo suficiente para rentar mi primer cuarto, me dijo que no me hiciera ilusiones, que este país no era para gente como yo. Pese a todo eso, yo seguía buscando maneras de acercarme. Le mandaba fotos de los platillos que preparaba. Le llamaba los domingos para saber cómo estaba. Le enviaba dinero cuando había problemas con el auto o con las cuentas de la casa. Nunca dejé de intentar. Una vez, en una reunión familiar, alguien me llamó hijo ejemplar. Dijo que era admirable cómo me esforzaba por la familia. Y recuerdo claramente cómo mi padre se limitó a tomar un trago de cerveza y mirar hacia otro lado. No negó lo que dijeron, pero tampoco lo aceptó. Esos gestos, esas ausencias, duelen más que las palabras, porque uno espera que los silencios se llenen con amor, pero en mi caso, se llenaban con distancia. Mis hermanos comenzaron a tomar el mismo patrón. El mayor siempre fue su reflejo. Repetía sus opiniones, sus prejuicios. Decía que los hombres que vivían mucho tiempo en Estados Unidos se volvían medio flojos, que uno debía quedarse donde nació, que trabajar para otros no era orgullo, que el verdadero hombre era el que sudaba en su tierra. Mi hermana menor, en cambio, parecía atrapada entre ambos mundos. Me escribía de vez en cuando, me pedía favores, ayuda, pero evitaba mencionar a papá, como si supiera que entre él y yo había un abismo que nadie se atrevía a nombrar. Con el tiempo, entendí que el problema no era algo que yo había hecho. El problema era que yo era un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que él no podía aceptar. Mi padre también fue indocumentado. Lo supe muchos años después. Cruzó la frontera en los 80. Trabajó en campos de cultivo. Vivió en un tráiler. Comió lo que podía. Envió dinero a su madre. Y luego, cuando tuvo la oportunidad, se casó con mi madre y arregló sus papeles. Pero nunca habló de eso. Nunca compartió esa parte de su historia. Era como si esa etapa hubiera sido una mancha que quería borrar. Y yo, siendo quien era, le recordaba todo eso. Le recordaba el miedo, la pobreza, la vulnerabilidad. Tal vez por eso me rechazaba, porque yo le devolvía el rostro que él quería enterrar. Al recordar todo esto, sentado ahí en el funeral, entendí que su odio nunca fue del todo personal. Era una forma de protegerse, de negar lo que él mismo había sido. Pero eso no hacía que doliera menos. Levanté la mirada y vi a mis hermanos hablando con el abogado de la familia. Se notaban nerviosos. Sus miradas eran rápidas, esquivas. Algo estaba pasando, y yo no formaba parte. Me acerqué. Ellos callaron de inmediato. El abogado, un hombre mayor con traje gris claro, me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Me extendió la mano. «Miguel, lo siento mucho». «¿Tú sabías de la carta?». Hizo una pausa larga antes de responder. «Tu padre me pidió que la enviara a inmigración semanas antes de fallecer. Fue su última instrucción legal. ¿Sabía él lo que eso podía causarme?». «Sí, sabía». No dije nada. No podía. Me temblaban las manos. Lo único que pude hacer fue salir otra vez al porche y mirar al cielo. Las nubes seguían ahí, pesadas, como si también ellas guardaran algo que no querían soltar. Desde la acera, vi a un grupo de primos mirándome. Algunos con lástima, otros con desprecio. Uno incluso dijo algo al oído de otro y ambos rieron en voz baja. No me importó, porque sabía que esa carta iba a ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Sabía que si mi padre había tenido el valor de denunciarme antes de morir, entonces los vivos podían hacer cosas aún peores. Si alguna vez te has sentido rechazado por la misma sangre que te dio la vida, deja tu comentario. Escribe las palabras que más necesitabas escuchar y nunca llegaron. A veces ponerlo en palabras es la forma más poderosa de sanar. Tu historia también merece ser contada. Mi mente no podía detenerse. Aquel papel con la firma de mi padre me ardía en el bolsillo como si tuviera vida propia. No importaba cuánto intentara concentrarme en el presente. Cada pensamiento regresaba a esa frase que lo encerraba todo, como una sentencia final.
que Miguel reciba lo que merece. Nada. Él eligió otro camino. Que lo siga hasta el final. Las palabras no eran solo crueles. Eran cuidadosamente escogidas. El tipo de palabras que uno no dice sin pensar. El tipo de palabras que se guardan por años, hasta que por fin uno se decide a soltar todo el veneno contenido. Pensé en cuántas veces, sin saberlo, compartí la mesa con un hombre que ya había decidido borrarme de su historia. Un hombre que callaba mientras yo hablaba de mis planes, de mis logros, de mis tropiezos, como si todo eso no tuviera ningún valor. Esa misma tarde, después de que la tensión en la casa comenzara a disiparse con la partida de algunos familiares, mi hermana menor me llamó a un lado del pasillo. Su cara todavía estaba roja de tanto llorar, pero sus ojos tenían algo distinto. Culpa. Me dijo que tenía que contarme algo, que no podía seguir cargando con eso sola. Dudó al principio, como si aún estuviera decidiendo si lo que iba a decir iba a romper algo más. Y lo hizo. Papá tenía dudas sobre ti desde hace muchos años. Siempre pensó que no eras realmente su hijo. No entendí al principio. Pensé que era una metáfora, una forma de decir que él no me sentía parte de su legado. Pero no, era literal. Mi hermana me explicó que había escuchado conversaciones entre mis padres cuando era más joven. Peleas en voz baja, susurros a través de la pared. Mi padre cuestionaba a mi madre sobre su fidelidad. Decía que cuando ella quedó embarazada de mí, las fechas no coincidían del todo con su regreso de un viaje de trabajo. Mi corazón se encogió. La línea de tiempo de mi existencia, que para mí era una línea recta, clara y estable, de pronto se volvía borrosa. Lo que yo creía verdad desde niño, ahora parecía una historia con huecos. Pero mamá siempre lo negó. Dijo que eras suyo, que eras de él. Le gritaba que estaba enfermo por pensar así. Pero él nunca lo soltó. Lo guardó por años, como si fuera una espina clavada en el alma. Ese detalle lo cambió todo. El rechazo de mi padre ya no parecía venir solo de su machismo, ni de su amargura. Venía de algo más profundo, de una sospecha que nunca quiso verificar, pero que nunca pudo dejar de sentir. Empecé a ver mis recuerdos con otros ojos. Cada gesto frío, cada mirada esquiva, cada palabra cortante. Todo empezaba a cobrar otro sentido. Yo no era solo el hijo que se había ido, que había cruzado la frontera en busca de un futuro. Yo era, para él, la prueba viva de una traición que quizás nunca ocurrió, pero que él nunca dejó de imaginar. Recordé una noche, cuando tenía 16 años. Estábamos solos en la cocina, pelando papas. Le conté que me gustaba una chica de la escuela, que pensaba en invitarla al cine. Él me miró en silencio. Luego dijo, «No te ilusiones, hay cosas que no son para uno». En ese momento pensé que hablaba del dinero, de nuestras limitaciones como inmigrantes, de la vida dura. Pero ahora, años después, esa frase tenía otro sabor, más amargo, más cruel. Tal vez estaba hablando de mí mismo. Tal vez estaba proyectando su dolor, su desconfianza, en cada palabra que me decía. Mi hermana me pidió perdón por no haberme dicho nada antes. Dijo que tenía miedo, que todos sabían que papá era impredecible, que cualquier cosa podía detonar su furia, que hablar de eso en voz alta era como arrojar gasolina sobre fuego. Le pregunté si creía que mamá realmente había sido infiel. Me miró con los ojos grandes y me dijo que no lo sabía, que quería creer que no, pero que en esta familia nadie hablaba de nada. Todos guardaban secretos. Todos miraban hacia otro lado. La rabia en mi pecho era espesa, no por la posible mentira, sino porque me habían dejado solo, porque todos sabían que algo se cocinaba a mis espaldas, y aún así me dejaron vivir una vida construida sobre hielo delgado. Salí al patio trasero, ese mismo donde jugábamos de niños. La tierra seguía seca. Las macetas que mi madre cuidaba estaban medio marchitas. Me senté en una silla oxidada y vi el cielo abrirse lentamente entre nubes grises. Y fue entonces que decidí hacer algo que nunca había tenido el valor de hacer. Llamé a mi madre. La conversación fue breve. Ella estaba en casa de una tía,
lejos del funeral. Dijo que no quería ver a nadie, que todo le dolía. Le pregunté sin rodeos si era verdad lo que decía papá, si ella había estado con otro hombre antes o durante su relación con él. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Pero no, hijo, no, nunca. Pero él nunca me creyó. Nunca me perdonó por cosas que solo existían en su cabeza. Su voz sonaba cansada, vacía, como si la vida le hubiera quitado todas las ganas de pelear. Le pregunté por qué nunca me lo dijo, por qué nunca me explicó lo que pasaba, porque quería protegerte, porque pensé que con el tiempo él cambiaría, que te aceptaría, que se daría cuenta de que eras igual a él. Pero nunca lo hizo. Respondí. No, murmuró. Y esa fue la última palabra que dijo antes de empezar a llorar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo de la habitación que una vez fue mía, pensando en todo lo que había construido en mi vida, en todo lo que había superado solo, con mis manos, con mi miedo, con mis decisiones, pensando que tal vez todo este tiempo no solo había luchado por un sueño, sino por ser visto, por ser reconocido, por tener un lugar legítimo en una familia que siempre me sostuvo con una sola mano, mientras con la otra me empujaba. Pensé en los sacrificios, en las navidades pasadas sin abrazos, en los cumpleaños por videollamada, en los trabajos dobles para mandar dinero a casa. Pensé en cada centavo que dejé de gastar en mí para enviarlo a mi padre cuando necesitaba medicinas. Y ahora, todo eso era reducido a nada, a una carta con una firma, a una sentencia escrita desde el rencor. A la mañana siguiente decidí buscar al abogado. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la denuncia, si era solo una provocación emocional o si había consecuencias reales. El miedo ya no era solo una sospecha, era una posibilidad concreta, porque si mi padre había enviado una carta a inmigración con detalles precisos, si esa carta había sido oficializada, si él realmente creía que yo no era de su sangre, entonces el daño ya estaba hecho. Quiero saber si tú también has tenido que cargar con los errores emocionales de tus padres, si te han hecho pagar por cosas que ni siquiera cometiste, si alguna vez fuiste el blanco de un resentimiento que no entendías. Escribe en los comentarios la frase que más te marcó, esa que aún hoy te repites sin querer. Tu historia puede sanarla de otro, y tu voz, aunque temblorosa, también merece ser escuchada. La mañana era tan silenciosa que el sonido del viento, rozando las cortinas, parecía un susurro de advertencia. Me levanté antes del amanecer, sin haber dormido, no por falta de cansancio, sino porque mi mente había estado atrapada en un ciclo de pensamientos interminables. Esa carta, la firma de mi padre, la conversación con mi madre, las palabras de mi hermana, todo se mezclaba dentro de mí como un remolino imposible de detener. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba saber si el daño que mi padre había intentado hacer desde la tumba ya había comenzado a tomar forma legal. Tomé mis documentos, mi celular y una copia de la carta que me había sido entregada. Caminé hasta una oficina legal pequeña en el centro del pueblo, donde solía haber consultado temas de inmigración años atrás, cuando intentaba regularizar mi estatus. La recepcionista me miró con una mezcla de amabilidad y precaución, y después de revisar mi nombre, me pidió que esperara. Pasaron largos minutos antes de que me hicieran pasar a una pequeña sala, donde una abogada de unos 40 años me recibió con voz serena y profesional. Le mostré el documento, lo leyó en silencio, sin fruncir el ceño, sin cambiar de expresión. Al terminar de leerlo, cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Lo que me dijo después me partió aún más. Este documento es real, sí, tiene validez legal, pero no significa que sea definitivo. Lo que tu padre hizo fue iniciar una declaración voluntaria, un proceso por el cual puede entregar información a inmigración con la intención de denunciar a alguien que, según él, está en el país sin autorización. Y, en efecto, eso puede tener consecuencias si las autoridades deciden actuar con base en esa información. Mi garganta se secó.
Le pregunté si ya había un caso abierto, si mi nombre aparecía en algún sistema, si debía temer una deportación inminente. Ella tecleó durante unos segundos en su computadora, revisó varias bases de datos y luego me miró con los ojos más sinceros que vi en días. Por ahora, no hay nada formal abierto. No hay orden de detención, pero la denuncia fue recibida. Está en evaluación. Eso significa que estás en una lista de revisión. Y dependiendo de cómo actúes ahora, puedes prepararte para lo que venga. Quise gritar, golpear la mesa, salir corriendo, pero no hice nada. Solo cerré los ojos y sentí cómo un sudor frío me bajaba por la espalda. Estaba en riesgo. Después de tantos años, después de haberme construido solo, después de haberlo dado todo incluso por quien ahora intentaba destruirme desde su ataúd. Aún así, la vida no me daba descanso. La abogada me observaba en silencio. Me ofreció un vaso de agua. Y cuando vio que mis manos temblaban, me dijo algo que cambió todo. Hay un camino. No es fácil, pero puede funcionar. Si demostramos que fuiste víctima de abuso emocional, de traición familiar, si logramos probar que esta denuncia fue parte de un acto de venganza, hay una posibilidad. Podríamos intentar una solicitud de visa U. Es un recurso legal para personas que han sido víctimas de ciertos delitos o abusos, incluyendo violencia psicológica severa, sobre todo si ha tenido consecuencias en su salud mental o emocional. Me quedé en silencio. Jamás en mi vida me imaginé que llegaría el día en que tendría que justificar el dolor causado por mi propio padre ante una institución. Pero ahí estaba, con todo el historial a cuestas. Tenía pruebas, tenía la carta, tenía los antecedentes, tenía las palabras que me había dicho durante años, las veces que me humilló, los desprecios, los silencios. La abogada me dijo que necesitaba testigos, personas que pudieran confirmar que la relación con mi padre había sido abusiva, que el contenido emocional de esa denuncia no era solo un trámite legal, sino parte de un patrón de maltrato. Y no pude evitar pensar en todos los que alguna vez vieron, o escucharon, o callaron, gente de mi familia, vecinos, incluso maestros, gente que sabía que algo no estaba bien y que prefirió no meterse. También necesitaríamos pruebas de tu contribución a esta sociedad, continuó. Pagos de impuestos, voluntariados, cartas de empleadores, todo lo que demuestre que tú eres más que ese papel que tu padre firmó. Porque en este país, muchas veces, el papel pesa más que la verdad. Pero si tenemos ambas cosas, hay esperanza. La palabra esperanza me dolió en los oídos. Sonaba tan frágil, tan lejana, tan parecida a todas las veces que pensé que algo iba a mejorar y no mejoró. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo sobrevivir, era limpiar mi nombre, era defenderme con la verdad, era demostrar que, aunque él me negara como hijo, yo no iba a negar mi dignidad. Salí de esa oficina con una mezcla de miedo y decisión. Por primera vez, sentía que la historia no estaba completamente escrita, que podía hacer algo, que podía transformar ese ataque final de mi padre en una posibilidad para protegerme y tal vez proteger a otros. Al volver a la casa, vi que algunos parientes ya se habían ido. El ambiente estaba más tranquilo. Mis hermanos no me hablaron. Me miraban de reojo, como si yo fuera el culpable de algo, como si mi presencia siguiera siendo una amenaza para su comodidad. Pero ya no me importaba. Tenía un plan. Y aunque dolía, aunque la herida seguía abierta, ahora tenía dirección. Esa noche, me senté con mi hermana a hacer una lista de personas que podrían servir como testigos. Ella aceptó ayudarme. Dijo que ya no quería seguir siendo parte del silencio. Recordó frases, momentos, discusiones. Todo eso lo anotamos. Palabras exactas, fechas aproximadas, situaciones. También encontré viejas cartas que había enviado a casa desde que me mudé. Cartas en las que hablaba de mis turnos dobles, de los días que trabajaba 12 horas seguidas, de las veces que me enfermé y no pude ir al médico por miedo a ser reportado. Cartas que mostraban que mi vida aquí nunca fue fácil,
pero que nunca me rendí, que luché, que di lo mejor, que nunca le hice daño a nadie, y que aún así, mi padre creyó que lo justo era entregarme. Con cada línea que escribía, con cada prueba que encontraba, sentía que recuperaba una parte de mí que él me había robado. No solo estaba construyendo un caso legal, estaba reconstruyendo mi historia, estaba reescribiendo lo que él había intentado borrar. Mi hermana me abrazó. No lo hacía desde niños. Me dijo que lo sentía, que había sido cobarde, que me había dejado solo, y que no importaba si éramos hijos del mismo padre o no. Ella siempre me había querido como su hermano. Esa frase me rompió por dentro, porque lo único que yo había querido durante toda mi vida era eso, sentirme parte de algo. No tener que justificar mi lugar en una casa, en una mesa, en una foto. Esa noche no dormí del todo, pero por primera vez en semanas respiré con un poco más de calma, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, que ya no era un niño esperando aprobación. Era un hombre que había sobrevivido y que ahora, por fin, tenía la oportunidad de contar su verdad. Si tú también tuviste que reconstruirte desde los escombros del abandono familiar, quiero que lo digas. Deja un comentario con la frase que mejor te represente. Algunos escribieron, «Mi sangre no define mi valor». Otros compartieron frases que nacieron del dolor. Hoy te invito a escribir desde la resistencia, desde la memoria, porque tu historia también puede ser una voz que despierte otras. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de acción urgente y silencio emocional. Por fuera, parecía que estaba avanzando. Organizaba documentos, hacía llamadas, pedía cartas de recomendación, contactaba a antiguos jefes, buscaba pruebas de cada trabajo, de cada contribución, de cada paso que di en este país desde que crucé esa frontera con los pies llenos de tierra y la esperanza rota en 1000 pedazos. Pero por dentro, algo en mí seguía sangrando. Era como si cada documento que encontraba fuera una cicatriz abierta. Cada recibo de pago, cada carta de evaluación, cada foto en la que aparecía trabajando o estudiando, me recordaba cuánto había luchado para ser alguien en un país que nunca me lo puso fácil. Y aún así, todo eso estaba siendo puesto en duda por la persona que se suponía debía defenderme. Durante las tardes, me sentaba solo en la sala de la casa familiar. Esa sala que antes me parecía fría, ahora tenía otro color. No por nostalgia, sino por esa sensación amarga de saber que entre esas paredes se tejieron silencios más peligrosos que los gritos. No había retratos míos en las repisas, ni una sola foto de mis cumpleaños, de mis graduaciones, de mis logros. Era como si nunca hubiera existido aquí. Intenté no dejar que eso me venciera. Cada noche repasaba los pasos legales con mi abogada. Ella me insistía en la importancia de preparar una narrativa sólida. Me pidió que escribiera, con mis propias palabras, cómo fue mi relación con mi padre, cómo me había afectado emocionalmente, cómo esa denuncia era el clímax de años de rechazo y maltrato psicológico. Al principio no sabía por dónde empezar, pero luego, cuando tomé el bolígrafo y puse la fecha en la hoja, las palabras salieron solas. Escribí sobre mi infancia, sobre cómo aprendí a leer con mi madre mientras mi padre dormía después de trabajar. Escribí sobre la primera vez que él me empujó contra la pared por contestarle con una opinión diferente. Escribí sobre las veces que me dejó fuera de reuniones familiares, diciendo que no debía estar ahí porque no pertenecía. Escribí sobre esa última Navidad en la que le llevé un regalo y me lo devolvió sin abrirlo. Todo eso lo escribí, sin adornos, sin dramatismo, solo la verdad cruda. También incluí lo bueno, porque sí, hubo momentos buenos, hubo mañanas en las que me llevaba a pescar, hubo tardes en las que me enseñaba a usar herramientas, pero siempre, incluso en los momentos buenos, había una sombra, como si en el fondo él supiera que no podía permitirse quererme del todo. Mientras escribía, me di cuenta de algo doloroso, pero necesario. Durante mucho tiempo, yo me culpé. Pensé que si me esforzaba más,
si era más obediente, si le demostraba que era útil, que valía la pena, él cambiaría, que finalmente vería en mí al hijo que nunca quiso aceptar. Pero la verdad es que uno no puede forzar el amor de quien ya decidió negarte. Esa revelación me rompió y me liberó al mismo tiempo. No tenía sentido seguir esperando algo que nunca vendría, y ahora tenía que usar esa historia no para seguir sufriendo, sino para protegerme, para demostrar que yo merecía quedarme, que merecía estar en este país, no por compasión, sino por mérito, porque había trabajado, había luchado, había sobrevivido. La abogada quedó impresionada con mi testimonio. Me dijo que muy pocas personas logran poner en palabras tanto dolor sin perder la claridad, que eso podría jugar a mi favor, pero también me advirtió que el sistema migratorio no siempre reconoce el sufrimiento emocional como algo tangible, que necesitábamos más. Por eso busqué ayuda profesional. Fui a una clínica de salud mental comunitaria. Le conté todo a una psicóloga. Le hablé de los ataques de pánico, del insomnio, de la sensación de no pertenecer a ningún lugar, de cómo el rechazo de mi padre me había llevado a pensar que no valía nada. Ella me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático complejo. Dijo que vivir bajo un ambiente de hostilidad constante, donde el amor era condicionado y el castigo emocional era diario, dejaba secuelas profundas. Con su informe en mano, volví a la oficina de la abogada. Ya teníamos el testimonio, las cartas, las pruebas. Todo estaba listo para enviar la solicitud. Aún así, el miedo no se iba, porque el trauma no se borra con trámites, porque la amenaza de ser expulsado del país en el que construiste tu vida no desaparece con solo reunir papeles. Recuerdo claramente el día que enviamos el formulario. Llovía. Fui caminando hasta la oficina con el sobre en la mochila, como si llevara mi vida entera ahí dentro. Al llegar, la recepcionista me sonrió. Yo no podía devolverle la sonrisa. Solo entregué el sobre, firmé un recibo y salí sin mirar atrás. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me senté en la cama y respiré hondo. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo por mí. No por la familia, no para complacer a nadie, no para ganar un lugar que nunca me dieron. Lo hice por mí. Y aunque eso no borraba el dolor, aunque las heridas seguían ahí, sabía que había dado un paso que mi padre nunca se atrevió a dar, porque él eligió el silencio, la negación, la rabia. Yo elegí hablar, elegí enfrentar, elegí reconstruirme. A veces, las traiciones más profundas no vienen de los extraños, vienen de quienes nos dieron la vida, pero eso no significa que tengamos que cargar con esa cruz para siempre. Podemos soltarla, podemos usarla para construir algo nuevo. Y si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste que tu propio hogar fue tu primer campo de batalla, si alguna vez tuviste que huir del lugar donde se suponía que debías ser amado, quiero que me lo digas. Deja un comentario con la frase «Hoy empiezo a sanar» o con tus propias palabras, porque escribir también es resistir. Y a veces, resistir es la forma más poderosa de decir «Estoy aquí y sigo de pie». Pasaron los días y cada uno se sentía como una eternidad colgando sobre mi espalda. Sabía que el proceso podía tardar semanas, incluso meses, pero la espera no era solo por una respuesta legal, era una espera mucho más profunda. Era como si mi vida entera estuviera pausada, como si todo lo que había construido estuviera sostenido por un hilo tan delgado que cualquier soplo de viento podía romper. El peso del silencio se acumulaba en mis hombros. Aún sabiendo que ya había hecho lo correcto, aún teniendo las pruebas, los papeles, el testimonio, todo, el miedo no desaparecía. Vivía dentro de mí como una voz que repetía sin descanso: «No basta. Nunca ha sido suficiente». Me convertí en un fantasma dentro de la casa. Mis hermanos evitaban cruzarse conmigo, no porque les diera miedo, sino porque sabían que yo era ahora el recordatorio incómodo de todo lo que esta familia había ocultado.
Yo era la prueba viviente de una historia que nadie quería mirar de frente. A veces escuchaba susurrar mi nombre cuando pasaban por el pasillo. Otras veces encontraba conversaciones cerradas de golpe apenas entraba en una habitación. Y aunque no me decían nada directamente, sus ojos hablaban. Y hablaban con rabia, con desprecio, con esa mezcla de vergüenza y odio que solo se siente cuando alguien expone lo que todos prefieren callar. Mi madre me llamó algunos días después. Me dijo que estaba cansada, que no quería discutir más, que solo deseaba que todo terminara. Le pregunté si todo significaba mi presencia, si para que todo terminara, yo debía desaparecer. Se quedó callada. Su silencio fue una respuesta más cruel que cualquier palabra. No quise discutir. Colgué sin decir adiós. Las noches se volvieron cada vez más largas. Me acostaba y escuchaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo, ese que mi padre había traído de su primer viaje a Tucson. El mismo reloj que marcaba las horas en las que yo me escondía bajo las sábanas, mientras él gritaba a mi madre en la cocina. El mismo que seguía funcionando, aunque la casa se estuviera cayendo a pedazos por dentro. En medio de ese silencio, una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Marisol, mi prima. Me decía que quería hablar conmigo, que necesitaba contarme algo que había guardado por mucho tiempo. Nos encontramos en un café del centro, lejos de la casa, lejos de las miradas que nos seguían a todas partes. Cuando la vi, su rostro estaba distinto, más maduro, más dolido. Llevaba en los ojos ese tipo de tristeza que uno solo reconoce cuando ha vivido muchas pequeñas traiciones. Nos sentamos en una mesa al fondo. Ella me tomó la mano y me dijo: «Tu papá me dijo que tú no merecías nada, porque eras otro más de esos que traen vergüenza a la familia». Me quedé congelado. Sabía que me rechazaba. Sabía que me había desheredado. Sabía que me había denunciado. Pero escuchar esas palabras, así, tan directas, dichas a otra persona, fue como recibir una bofetada de alguien que ya no estaba presente para defenderse. Marisol continuó. Me dijo que lo escuchó decir eso en una reunión familiar, 2 años atrás, que estaba borracho, pero hablaba con convicción, que repitió varias veces que ese niño no era suyo, que nunca lo fue, y que un hombre que permite que lo humillen en su propia casa no merece llamarse hombre. Entonces lo entendí todo con más claridad que nunca. Mi padre no solo me rechazaba por mi estatus migratorio, ni por su paranoia de que yo no fuera su hijo biológico. Me rechazaba porque yo no era como él, porque no gritaba, porque no imponía, porque no dominaba, porque yo había elegido vivir con dignidad en vez de miedo. Y eso, para un hombre como él, era inaceptable. Marisol me abrazó al despedirse. Me dijo que ella sí me consideraba parte de la familia, que le dolía no haber hablado antes, pero que ya no quería seguir siendo cómplice del silencio. Volví a casa con una mezcla de dolor y alivio, porque por fin alguien más había dicho en voz alta lo que yo había sentido toda la vida. No estaba loco, no era exagerado, no era débil. Había vivido bajo una forma de violencia silenciosa que marcaba, que desgastaba, que destrozaba poco a poco la identidad. Esa noche decidí escribir una carta, no para enviarla a nadie, solo para soltar lo que tenía dentro. La comencé con una frase que nunca pude decirle a mi padre. Nunca necesité que fueras perfecto, solo necesitaba que me vieras. Y luego dejé que todo fluyera. Le hablé del niño que fui, del joven que lo esperó en la puerta, del hombre que se convirtió a pesar de sus palabras. Le dije que no buscaba venganza, que lo que él no quiso darme, yo me lo construí con las manos temblorosas pero firmes. Le dije que su apellido pesaba, pero que yo ya no lo cargaba como una cruz, sino como una advertencia de lo que no quiero repetir. Guardé la carta en un cajón. No necesitaba que nadie la leyera. Con haberla escrito, algo dentro de mí cambió. Al día siguiente, volví a la clínica. Mi terapeuta me dijo que lo que estaba haciendo era esencial, que no se trataba solo del proceso legal, se trataba de sanar,
de reconstruir la identidad desde el dolor. Me propuso un ejercicio, escribir una línea que representara mi nueva verdad. No lo pensé mucho. Escribí: no soy el hijo que querías, pero soy el hombre que tú nunca fuiste capaz de ser. Me quedé mirando esa frase por largo rato. Me di cuenta de que todo lo que viví, todo el rechazo, todo el abandono, me había obligado a crecer con una fuerza que él nunca imaginó. Y si tú que estás escuchando esto alguna vez fuiste silenciado por tu propia familia, si alguna vez tuviste que convertirte en tu propio refugio, quiero leerte. Deja en los comentarios la frase que mejor representa tu lucha. Puedes usar "no cargo más con lo que no es mío" o escribir tus propias palabras. Tu historia puede ayudar a alguien que hoy necesita saber que no está solo. Tu voz importa y merece ser escuchada. Esa semana desperté sintiéndome más liviano, pero no menos vulnerable. Era como si, después de tanto cargar con un dolor silencioso, ahora pudiera al menos ponerle nombre, ponerle cara. Y, lo más importante, entender que no era mío, que esa vergüenza, esa sensación de no pertenecer, esa inseguridad que me había seguido como una sombra desde niño, no había nacido de mí, sino de los vacíos de otros, de sus miedos, de sus frustraciones, de sus decisiones. Volví a leer la carta que había escrito la noche anterior. La guardé en mi mochila, no por necesidad legal, sino por necesidad emocional. Quería tenerla conmigo como un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la voz que había recuperado. Caminé por el pueblo con esa carta como si fuera un pedazo de piel nueva, una piel que, aunque todavía sensible, ya no se abría con cada roce del pasado. Llegué a la iglesia del barrio donde crecimos. No iba por fe, iba por memoria. Me senté en una de las últimas bancas. Miré al altar. Recordé a mi padre allí, de pie, en misas familiares, con su rostro endurecido por la costumbre. Nunca fue un hombre particularmente devoto, pero en esos lugares actuaba como si lo fuera, como si su presencia allí le diera una autoridad moral, que después usaba en casa para exigir obediencia. Me pregunté cuántas veces la religión fue su escudo, cuántas veces utilizó el deber ser para justificar el castigo, el desprecio, el silencio. Salí de la iglesia antes de que terminara la misa. El aire me golpeó en la cara con fuerza. Era como si el universo también quisiera despertarme. Caminé sin rumbo hasta llegar al viejo taller donde mi padre trabajó por más de 20 años. Ahora estaba cerrado, oxidado, con los vidrios rotos y la pintura desgastada. Pero al verlo, me vino un recuerdo tan nítido que me detuve en seco. Tenía 12 años. Era sábado. Mi padre me llevó con él para ayudarlo. Me puso a limpiar herramientas mientras él trabajaba bajo un carro. Estaba callado, como siempre. Yo quería agradarle, así que me esmeré en dejar todo impecable. Cuando terminé, me acerqué con una sonrisa para mostrarle lo que había hecho. Él apenas levantó la vista, soltó un «¿Y qué quieres? ¿Una medalla?» y volvió a su trabajo. Esa frase, tan simple, se me quedó incrustada como un clavo frío en el pecho, porque en ese instante entendí que no importaba cuánto hiciera, nunca sería suficiente. Mirando ese taller, me di cuenta de que había vivido gran parte de mi vida intentando ganarme un amor que nunca iba a llegar, que había modelado mis decisiones, mis sacrificios, incluso mi manera de hablar, para intentar encajar en un molde que él mismo había roto antes de que yo naciera. Pero eso ya se había terminado. Fui al cementerio. Me acerqué a su tumba por primera vez desde el funeral. No llevaba flores. No llevaba lágrimas. Llevaba mi verdad. Me arrodillé frente a la lápida. Le hablé como si pudiera escucharme. Nunca me viste. Nunca me escuchaste. Pero aquí estoy. No para pedirte nada. No para entenderte, sino para decirte que sobreviví a todo lo que intentaste destruir en mí. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento entre los árboles. Me quedé en silencio unos minutos más y luego me levanté. Me alejé sin mirar atrás, porque entendí que el cierre no siempre es una conversación.
A veces es solo tener el coraje de seguir caminando. Esa tarde recibí una llamada. Era la abogada. Me dijo que habían respondido desde inmigración. El corazón me saltó al pecho como si quisiera salirse. Me dijo que querían una entrevista más, un encuentro cara a cara, que aún no era una decisión final, pero era una señal positiva. Respiré hondo. No era un sí, pero tampoco era un no. Y en esta vida, a veces, el tal vez ya es un triunfo. Durante los días previos a la entrevista, me preparé como si fuera a enfrentar al mismísimo destino. Repasé cada detalle, cada historia, cada palabra. Me vi en el espejo y repetí mi testimonio hasta poder decirlo sin que se me quebrara la voz. No porque no doliera, sino porque ya no me definía, porque cada vez que lo contaba, me hacía más fuerte. Llegó el día. Me vestí con la misma camisa que usé en mi primera entrevista de trabajo en Estados Unidos. Me recordaba a ese joven que cruzó la frontera con miedo, pero con hambre de vida. Me senté en la sala de espera, rodeado de otras personas que también esperaban una oportunidad, una respuesta, una señal de que su historia también importaba. Cuando me llamaron, entré con la frente en alto. El oficial me miró con neutralidad, me ofreció asiento, revisó mis papeles, hizo preguntas. Algunas eran técnicas, otras personales, pero hubo una que me marcó. ¿Cree que su padre lo odiaba? La pregunta me golpeó como un puño al estómago. Tardé unos segundos en responder, pero lo hice con firmeza. Creo que mi padre se odiaba a sí mismo y que me vio como el reflejo de todo lo que él no pudo ser. No sé si me odiaba, pero sé que nunca me quiso ver feliz. El oficial bajó la mirada, escribió algo y asintió. No dijo más. Salí de esa oficina temblando, pero por dentro algo se había alineado. Sentía que, por primera vez, había dicho todo lo que tenía que decir sin miedo, sin esconderme. Esa noche volví a casa y me encerré en mi cuarto. No quería hablar con nadie, solo necesitaba respirar. Me senté en el suelo, cerré los ojos, escuché mi propio corazón. Late fuerte, me dije, y está latiendo por ti. Y tú, que estás escuchando esto, si alguna vez tuviste que gritar tu verdad en un mundo que solo quería silenciarte, quiero que dejes un comentario. Escribe la frase «Mi voz vale» o comparte algo que siempre quisiste decir y nunca pudiste. Este espacio es tuyo y tu historia, como la mía, también merece ser contada. La mañana siguiente a la entrevista, desperté con una sensación extraña. No era exactamente paz, pero sí algo parecido a una tregua interna. Era como si mi cuerpo y mi mente hubieran acordado un momento de descanso, aunque solo fuera por unas horas. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba tormenta. Esa clase de gris que no asusta, que solo acompaña. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, observando cómo el vapor subía desde la taza como un suspiro largo. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia. Solo observé, respiré, existí. Durante esos días, empecé a notar cómo mi percepción del tiempo había cambiado. Antes, cada segundo era una cuenta regresiva hacia un desastre inminente. Ahora, aunque seguía sin tener respuestas definitivas, sentía que algo dentro de mí había encontrado otro ritmo. No era resignación, era algo más profundo. La comprensión de que mi valor no dependía de un papel, ni de una firma, ni de la validación de alguien que ya no estaba. Yo ya había hecho lo más difícil. Había enfrentado mi historia. Había puesto en palabras lo que por años me obligaron a callar. Y eso no podía ser ignorado, ni siquiera por el sistema. Aún así, el mundo exterior seguía con su ritmo habitual. Mis hermanos continuaban sus vidas como si nada hubiese pasado. Me evitaban, como si mi proceso les recordara que ellos también tenían cosas que sanar. La casa seguía siendo ese espacio donde las paredes hablaban más que las personas. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo, escuché a uno de ellos decir por teléfono que yo estaba haciendo un show para quedarme con algo de la herencia. Sentí la sangre hervir, pero no respondí.
Ya no necesitaba defenderme de cada ataque. Sabía quién era, sabía lo que había vivido y, sobre todo, sabía lo que no estaba dispuesto a tolerar más. Esa misma noche, revisé nuevamente la carpeta donde guardaba toda la documentación de mi caso. Cartas de antiguos jefes, fotografías de los primeros trabajos en la construcción, copias de recibos de pago, certificados de cursos que había tomado en centros comunitarios. Cada documento era una pequeña victoria, una prueba de que, a pesar del rechazo, de las fronteras, del dolor, yo había construido una vida digna, una vida que merecía ser protegida. También encontré una carta de un anciano que cuidé durante casi 3 años, don Ernesto, un hombre viudo, veterano de guerra, que me enseñó a jugar ajedrez y que, en sus últimos meses, me decía que yo era como un hijo para él. Esa carta la escribió su hija después de su muerte. En ella agradecía por todo lo que hice por su padre. Decía que mi presencia en esa casa había sido una bendición. Esa carta me hizo llorar como un niño, porque sin pedir nada a cambio, esa familia me había dado más amor del que recibí de quienes compartían mi sangre. Al día siguiente, decidí visitar la tumba de don Ernesto. Llevé flores, me senté a su lado y le hablé como solíamos hacer en el porche de su casa. Le conté que estaba peleando por quedarme, que estaba enfrentando fantasmas, que había escrito cosas que nunca pensé tener la fuerza de decir. Le agradecí por su paciencia, por su respeto, por haberme visto como persona cuando tantos otros solo vieron un número, un problema, un extraño. Volví a casa con el corazón apretado, pero firme. Empecé a pensar en todo lo que había aprendido a lo largo del camino, cómo el dolor puede ser un maestro silencioso, pero constante, cómo las heridas, si se limpian con verdad, pueden transformarse en cicatrices que no solo marcan, sino que cuentan. Y comprendí que, aunque esta historia nació de una traición, no tenía por qué terminar en ruina. Una tarde, me encontré con el hijo de un viejo amigo de mi padre, un joven de unos 20 años que recordaba haberme visto de pequeño. Me dijo algo que me dejó inmóvil por un instante. Mi papá siempre decía que tú eras el único de tu familia que tenía corazón, que eras diferente, que eras peligroso porque no te dejabas moldear. Esa frase me sacudió, porque incluso en los entornos más duros, incluso entre quienes me negaban, había quienes veían lo que otros no querían aceptar. Y ser peligroso por tener corazón, qué forma tan triste y a la vez tan poderosa de ser recordado. Porque sí, en un mundo que castiga la sensibilidad, la dignidad y la verdad, tener corazón es un acto de rebeldía. Las semanas pasaron y un día cualquiera, sin aviso, recibí una carta del Departamento de Inmigración. La sostuve en mis manos durante varios minutos sin abrirla. El sobre era delgado, blanco, sin adornos, pero pesaba como una piedra. Mi respiración se aceleró. Mis manos sudaban. Finalmente la abrí. Era una notificación para presentarme a una segunda revisión. No era una negación, pero tampoco era una aprobación. Era ese lugar intermedio que tanto conocía, donde uno no es bienvenido, pero tampoco expulsado, donde uno flota, donde uno resiste. Le mostré la carta a la abogada. Me explicó que era común, que era parte del proceso, que querían evaluar más detalles. Me preparé, otra vez, pero esta vez, con más claridad, con más fuerza. Ya no me temblaba la voz. Ya no tenía miedo de que me descubrieran, porque no tenía nada que esconder. En esa segunda entrevista, hablé de mis sueños, de mi deseo de abrir un pequeño negocio de carpintería, de enseñar a otros jóvenes migrantes que sí se puede salir del ciclo de abandono. Les hablé del proyecto que tenía con un amigo para dar clases de oficios básicos en la iglesia local. Les mostré fotos, planes, presupuestos. Les hablé de mi visión, de mi esperanza, y mientras hablaba, sentí algo nuevo. Sentí orgullo, no por haber sobrevivido, sino por haber transformado ese dolor en propósito, en dirección, en luz. Si llegaste hasta aquí,
Si te quedaste escuchando cada palabra de esta historia, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase «Mi historia también importa», o que compartas algo que llevas guardado hace mucho. Tu historia, tus heridas, tus victorias silenciosas, todo eso tiene valor. Y al decirlo, al escribirlo, al compartirlo, te haces visible, te haces fuerte y ayudas a que otros también encuentren su voz. Desde el momento en que crucé la puerta de esa oficina de inmigración, supe que algo había cambiado dentro de mí. No era solo la expectativa de una decisión, era el peso de todos esos años rotos condensados en un instante. Me senté frente al oficial con los papeles que entregué, con el proyecto de carpintería, con los testimonios, con la memoria viva de todo lo que había sufrido y luchado para poder decir, estoy aquí por derecho, no por compasión. El oficial empezó con preguntas rutinarias, fechas, documentos, circunstancias de mi llegada, pero luego su tono cambió. Me preguntó por qué había decidido pelear mi caso. Le conté la historia, la carta de mi padre, el rechazo, la denuncia, los silencios, el dolor. Le hablé de los años trabajando sin descanso, de las veces que dormí pocas horas para cumplir mis metas, de cada empleo en cocinas, en construcción, en limpieza, y de cómo cada centavo que gané lo mandaba a casa para sostener la ilusión de que algún día seríamos una familia de verdad, reconocida. Le dije que no pedía compasión, pedía justicia, que esa carta había sido un acto de traición, pero también un acto que me enseñó que la fuerza no reside en negar a alguien, sino en reconstruirse. Mientras hablaba, sentía que el destino me observaba. Cada palabra era una cuerda tensada, un puente que tendía hacia el futuro. El oficial anotaba cada frase sin levantar la mirada, pero al terminar de relatar mi historia, sentí un silencio denso. No esperaba aplausos, pero esperaba reconocimiento. Luego la conversación volvió al terreno técnico, pruebas de empleo, declaraciones de impuestos, fotos, testigos. Les mostré mis cartas, mis facturas, mis viejas nóminas. Presenté fechas, ubicaciones, personas que podían testificar. Hablé de mi proyecto comunitario, las clases de carpintería para jóvenes migrantes que planeaba dar en una iglesia vecinal. Les hablé de ese sueño que nació entre sueños rotos y que ahora era una misión. Había una pregunta que me marcó profundamente en esa entrevista. ¿Qué cambiaría si se le concede su solicitud? Le respondí con convicción. Me cambiaría la vida, no como quien recibe un regalo, sino como quien recupera lo que nunca debió perder. Me permitiría dejar de vivir con miedo. Me permitiría soñar con abrir un pequeño taller propio. Me permitiría ser legal para poder ayudar a otros en mi situación. Me permitiría dejar de sentirme un extranjero en mi propia historia. Cuando salí de esa sala, el aire me golpeó como si me devolviera a la vida. Caminé despacio a casa. En cada bloque que pasaba, reconocía lugares que conocía. La tienda de la esquina, la taquería donde trabajé de mesero, la escuela donde di clases de apoyo. Todo ese mapa era parte de mí, y ahora todo ese mapa estaba siendo evaluado para decidir si podía seguir siendo parte de algo más grande que la supervivencia. Esa noche me costó dormir. Pensaba en las cosas que podrían salir mal, en los papeles que podrían extraviarse, en las preguntas que podría olvidar, en los testigos que podrían cambiar de parecer. Pero también pensaba en la determinación que había cargado por años, en las noches interminables, en el doble turno, en los sacrificios, en todo lo que hice para ser más que esa carta que pretendía reducirme a nada. A la mañana siguiente, el dentista, mi amigo Carlos, me llamó para preguntar cómo había ido. Me dijo que esté fuerte, que estaba orando, y que si necesitaba un lugar para quedarme, tenía su casa. Esos gestos pequeños me recordaron que no estaba completamente solo, que aunque mi sangre me negara, había personas que creyeron en mi verdad. Pasaron días sin noticias oficiales. Cada mensaje que llegaba lo veía con el corazón latiendo fuerte. Una tarde,
llegó una carta certificada. Fue ese sobre blanco con sello de inmigración que me recordó la primera carta que abrí, esa que me cambió la vida. Con manos temblorosas abrí el sobre y leí. Solicitaban documentos adicionales, fechas específicas, comprobantes. No era un rechazo, pero no era un sí. Era un paso más. Esa carta ampliaba el proceso. Me pedían testigos que compararan versiones. Me pedían documentos de años atrás, recibos, contratos, estados bancarios, fotos. Era una solicitud de verificación de toda mi vida. No fue fácil reunir eso. Tuve que contactar viejos empleadores, pedir testimonios a gente que apenas recordaba mi nombre, buscar en cajas polvorientas documentos que creía perdidos. Cada correo enviado me devolvía recuerdos. El primer pago que recibí en efectivo, la cuenta de la lavandería donde trabajé de noche, la solicitud de ayuda que llené cuando me enfermé sin seguro. Cada uno de esos fragmentos era una prueba de que existí, que luché, que persistí. La abogada revisó todo. Me dijo que lo habíamos hecho bien, que estaba orgullosa de mi fortaleza, pero también me advirtió que el sistema no responde a la verdad, responde a papeles, y que cualquier error, cualquier fecha mal escrita, podía desencadenar dudas, que debía revisar cada línea antes de enviarla de nuevo. Una noche recibí un mensaje de mi hermana menor. Me decía que había encontrado más documentos antiguos, certificados escolares, fotos en graduaciones escolares donde aparezco con uniforme, diplomas de cursos que tomé en el centro comunitario. Me dijo que los escanearía y me los entregaría. Sentí un nudo en la garganta. Yo pensaba que estaba solo en esto, pero ella, sin decirlo, estaba colaborando. Tal vez esa sombra de rechazo aún estaba ahí, pero al menos entendía que esto era más grande que familia rota. Era justicia. En esos días, reflexionaba sobre cuántas personas como yo viven bajo amenazas ocultas, cuántas familias rompen su promesa de sangre cuando el estatus migratorio se vuelve un arma, cuántos hogares han utilizado silencios y vergüenzas para aplastar identidades, y cuántas veces los sueños más sencillos, tener casa propia, libertad legal, paz mental, parecen imposibles para quienes no nacieron con papel. Escuchaba mis pulsaciones, pensaba en todo lo que me tocó construir con manos temblorosas pero resistentes, en cada noche de insomnio, en cada trabajo clandestino, en cada frase que tuve que callar para evitar ser expulsado. Y entendí que esa historia no era solo mía, era el reflejo de una lucha colectiva, de muchas vidas que cargan con heridas semejantes. Una madrugada me desperté con una frase en la mente: no puedes borrar lo que fuiste, pero puedes decidir lo que serás. La repetí en voz baja, luego fuerte. Me paré, encendí la luz y la escribí en una hoja. Esa noche no volví a querer huir de mi historia. Quise abrazarla, quise darle sentido, quise convertir cada dolor en motivo, cada lágrima en energía para resistir. Cuando abrí los ojos al día siguiente, supe que ya no era el mismo, que esta parte del camino había transformado algo dentro de mí, y aunque no sabía qué diría esa respuesta final, sí sabía que había dado todo por mi verdad, que estaba dispuesto a seguir peleando mientras tuviera voz, mientras tuviera historia, mientras tuviera vida para reclamar lo que jamás debí perder. Y tú que estás allí, si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo, tu identidad, tu derecho, tu pertenencia, déjamelo saber. Deja un comentario con la frase «reclamo mi derecho» o comparte alguna palabra que lleves en silencio. Que esta historia sea también un espacio para tu voz. Tu historia importa. Esa semana, mientras esperaba la notificación final, mi mente regresaba con frecuencia a los lugares más oscuros del pasado, como si supiera que necesitaba cerrar heridas que aún no se habían terminado de cicatrizar. Fue en una de esas noches, en medio de una tormenta leve, que escuché un golpe en la puerta principal. Pensé que sería el viento, pero al abrirla me encontré con mi hermano mayor,
El mismo que había dicho que yo no debía aparecer en el funeral. El mismo que, según Marisol, ayudó a redactar la carta que me denunció. Estaba empapado, sin paraguas, con el rostro tenso. Por un instante, creí que venía a pelear. Me quedé parado, sin decir una sola palabra. Él tampoco hablaba. Solo me miraba como si buscara algo que no sabía poner en palabras. Después de unos segundos que parecieron eternos, bajó la mirada y me dijo, ¿podemos hablar? No supe si moverme, si dejarlo pasar o cerrarle la puerta. Pero mi cuerpo, por alguna razón, retrocedió y lo dejó entrar. Nos sentamos en la sala. Él sacó de su bolsillo una hoja doblada. Me la tendió. Al abrirla, reconocí la letra de mi padre. Era otra carta, una que él había escrito pero nunca envió. No estaba dirigida a mí, estaba dirigida a él, a mi hermano. La carta era breve, pero brutal. En ella, mi padre le exigía que se mantuviera firme, que no permitiera que el chico tuviera acceso a nada, que no mostrara debilidad, que no olvidara que la sangre se hereda, no se mezcla. Mi hermano tenía los ojos enrojecidos. Me dijo que nunca había querido entregarme esa carta, que había intentado romperla varias veces, pero algo dentro de él se lo impedía. Me confesó que siempre sintió que yo era diferente, que no entendía por qué mi padre me rechazaba con tanto odio, que él, desde pequeño, lo notó, pero que también tuvo miedo de enfrentarlo, miedo de perder su lugar en la familia, miedo de ser como yo. Sus palabras me dolieron más de lo que pensé, porque ahí estaba, el hermano que había sido testigo de mi dolor, reconociendo que eligió callar, que eligió seguir el juego del hombre que nos rompió por dentro a todos, pero, a la vez, sentí algo que nunca había sentido viniendo de él: humanidad. Me pidió perdón, no con excusas, no con promesas vacías. Solo dijo, no supe cómo ser tu hermano. Y eso me va a pesar toda la vida. Nos quedamos en silencio, largos minutos sin hablar. Luego se levantó y, antes de salir, me dejó la carta sobre la mesa. Me dijo, haz con ella lo que tú quieras, pero yo necesitaba que la tuvieras. Cerró la puerta sin esperar respuesta. Me quedé mirando esa hoja por mucho tiempo. No sabía si romperla, si quemarla, si archivarla. Pero una parte de mí entendió que esa carta no era solo un papel. Era la prueba escrita del odio heredado, de una historia que no empezó conmigo, pero que había intentado terminarme. Al día siguiente, llevé la carta con mi abogada. Ella la leyó detenidamente. Me miró con los ojos húmedos. Me dijo que era un testimonio valiosísimo, que hablaba de un patrón de exclusión, de abandono emocional, de manipulación familiar, que podía ser incorporada al expediente como evidencia del daño sistemático que viví. Asentí en silencio. Esa semana se volvió un torbellino emocional. Cada recuerdo se entrelazaba con cada decisión. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mi corazón, por primera vez en años, latía con una mezcla de rabia y claridad, porque ya no quería justicia solo para quedarme. Quería justicia porque la merecía, porque durante toda mi vida había sido señalado, marginado, silenciado. Y ahora, por fin, estaba hablando, gritando mi verdad con documentos, con lágrimas, con memoria viva. Volví a visitar a Marisol. Le conté todo. Me abrazó sin decir palabra. Me llevó al desván de su casa y me mostró una caja vieja con fotografías, cartas, notas familiares. Entre todo eso, encontramos algo que nos dejó sin aire, una copia antigua de un acta de nacimiento de mi padre. El documento revelaba algo que ni ella sabía. Mi padre había nacido fuera de los Estados Unidos. En realidad, su nacionalidad americana fue adquirida años después. Eso explicaba muchas cosas: su odio, su vergüenza, su necesidad de esconder. Era como si, al descubrir esa verdad, todo el rompecabezas encajara. Mi padre no me odiaba solo por ser indocumentado. Me odiaba porque yo le recordaba su origen, su pasado oculto, su identidad que había enterrado para fingir que siempre había sido parte de este país. Yo era el espejo que no soportaba mirar. Llevé esa copia del acta también a mi abogada.
Ella sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Me dijo que esa información era valiosa, no por dañar la memoria de mi padre, sino por entender el contexto, por mostrar que el rechazo que sufrí venía de alguien que también fue rechazado y que eligió transferir su dolor en vez de sanarlo. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que se quedó grabada en mi alma. No heredé su odio, heredé su historia, y ahora es mía para transformarla. Porque eso era lo que estaba haciendo, transformando, dando sentido, reescribiendo lo que me contaron con miedo en la voz, hablando lo que me prohibieron pronunciar, caminando sin permiso, pero con dirección. Y si tú que estás escuchando esto alguna vez descubriste una verdad familiar que te rompió por dentro, pero que también te liberó, quiero que lo compartas conmigo. Deja en los comentarios la frase «Mi verdad me liberó» o escríbeme lo que quieras soltar. Este espacio no es solo una historia, es un refugio. Y tu voz también cuenta. Días después, una notificación me llegó por correo electrónico. No quise abrirla de inmediato. Me temblaban las manos. Era como si mi cuerpo supiera que aquel mensaje iba a marcar un antes y un después. Respiré profundo, cerré los ojos y recordé cada paso de esta historia, cada noche sin sueño, cada lágrima escondida, cada palabra que me tragué por miedo, cada carta rota, cada mirada de desprecio, cada silencio que me aplastó. Y también recordé cada vez que decidí levantarme, cada vez que elegí hablar, cada vez que decidí no ser lo que los demás dijeron que yo era. Abrí el correo y ahí estaba, una sola frase, un solo veredicto. Mi solicitud había sido aprobada. Me quedé en silencio. Las palabras no salían. No grité, no lloré. Solo sentí una paz que no conocía. Una paz que no era ruidosa ni dramática. Era una paz silenciosa, sólida, como un abrazo que llega después de años de espera, como cuando una puerta que estuvo cerrada por décadas finalmente cede ante la verdad. Ese día no fui al trabajo. Caminé por el vecindario como si fuera la primera vez. Cada árbol, cada tienda, cada acera me parecía distinta. Era como si por fin pudiera mirar mi entorno sin agachar la cabeza, como si, por primera vez, pudiera caminar sin el peso invisible del miedo. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque yo, al fin, me sentía parte de él. Volví al cementerio. Esta vez, no solo para hablar con los que partieron, sino para agradecer. Me arrodillé frente a la tumba de don Ernesto. Coloqué una flor blanca. Le hablé de mi victoria, de nuestra última conversación, de su carta. Le dije que su humanidad me había sostenido cuando más lo necesité. Después fui al taller viejo, el de mi padre. No para maldecirlo, ni para entenderlo, solo para estar allí. Me senté frente a la puerta oxidada y me dije a mí mismo, sobreviviste. Y no solo eso, viviste. En la noche reuní a las pocas personas que me apoyaron. Marisol, la abogada, Carlos. Les cociné algo sencillo. Brindamos con jugo, porque nadie necesitaba alcohol para celebrar lo que sentíamos. Libertad, dignidad, verdad. Les agradecí, una por una. No con discursos largos, solo con la mirada firme y el corazón abierto. Y entendí que, aunque mi padre me negó, aunque muchos me dieron la espalda, la vida me regaló una familia nueva, una elegida, una que no me pidió cambiar para quedarme, una que me abrazó tal como soy. Esa noche, al mirar al cielo desde mi ventana, me sentí completo. Y si tú has llegado hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia, quiero decirte algo de todo corazón. Gracias. Porque al escucharme, estás dando espacio también a tu propia historia. Porque este canal no es sobre el dolor, sino sobre lo que hacemos con ese dolor, cómo lo transformamos, cómo lo usamos para construir algo más humano, más justo, más nuestro. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que el mundo te empujaba a callar, pero aún así decidiste hablar, te invito a que comentes la frase «Mi historia también merece ser contada». Esa frase no es solo un símbolo, es un grito.
Es una promesa. Es una señal de que estás listo para no esconderte más. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Hazlo por ti, por tu voz, por todos los que vinieron antes que nosotros y no pudieron contar su verdad. Aquí, cada suscripción es un acto de resistencia. Cada like es un aplauso a la vida. Y cada comentario, una semilla de valentía. Deja tu like si llegaste hasta el final. No sabes cuánto significa para mí. Compártelo con alguien que necesita escuchar que sí se puede, que no estás solo, que el pasado no define lo que viene. Y por favor, no te vayas sin ver el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla. Es otra historia de superación que merece ser escuchada. Porque en este canal, cada testimonio es una luz. Y tú, al estar aquí, eres parte de esa luz. Gracias por quedarte. Gracias por creer. Nos vemos.